Bendición y paz del Señor para quien pueda escuchar esta palabra. El día de hoy, en esta mañana, voy a compartir la palabra que está en el Evangelio de Marcos 1, capítulo 1, del 40 al 45. Todos recordamos la pandemia del COVID-19 que afectó a todo el mundo, conocida también como pandemia del coronavirus, declarada el 11 de marzo del 2020 en Chile. Lo impactante que fue y cómo se propagó rápidamente en nuestro país, activando una serie de medidas para prevenir los contagios. Dejó a muchos separados de sus familias, confinados en hospitales por un largo periodo de tiempo, y a otros, lamentablemente, les quitó la vida. Nadie quería estar cerca de una persona contagiada. Hubo mucho temor e incertidumbre y que no se lograba encontrar una vacuna que pudiera dar alivio a todo este gran problema que se presentó. Muchos murieron, entonces se generó esta especie de temor. Se activaron las cadenas de oración por sanidad y eso se hizo sentir en todo el mundo. Si bien es cierto que hoy en día el COVID-19 ya no constituye una emergencia de salud pública, la preocupación internacional sigue representando en una amenaza de salud mental. En esta palabra de Marcos, como les mencioné en el capítulo 1, del 40 al 45, lo voy a dividir en tres partes. Primera parte, un hombre enfermo de lepra intercepta a Jesús para ser sanado por un milagro. En el segundo ítem tenemos Jesús responde afirmativamente a la petición de este hombre en una sanación inmediata. Y como tercer punto, un encargo riguroso y cumplimiento del rito de purificación por la ley mosaica. En Capernaum, la reputación de Jesús como maestro fue rápidamente reemplazada por su fama como sanador. En lugar de quedarse asombrados ante sus palabras, la gente lo inundó con peticiones de sanidad. Es así como estuvo sanando a muchos y expulsando demonios. Sin embargo, su prioridad siempre fue enseñar acerca del reino de Dios, lo que lo llevó a alejarse de Capernaum y enseñar en otros lugares de Galilea. Pero mientras estaba de viaje, un hombre con lepra lo intercepta y le pide sanación. Vamos en el punto 1. La enfermedad de la lepra que sufría este hombre era una enfermedad altamente contagiosa, causada por una bacteria que afectaba principalmente los nervios periféricos y la piel. Esta tomaba un aspecto muy desagradable. Las lesiones eran muy notorias en la cara, en la zona de los ojos, las orejas y la nariz. También presentaban grandes afecciones en las manos y en los pies, llegando incluso a perder varios de sus dedos por la pérdida de sensibilidad al dolor y al calor. Los leprosos eran reconocidos también porque su voz se volvía más áspera, su garganta también era afectada y esta les cambiaba el tono de su voz. Y según dicen los expertos, los enfermos de lepra despedían un olor muy desagradable y muy notorio. Por lo tanto, quienes sufrían de esta terrible enfermedad no podían esconderse y eran reconocidos e identificados desde lejos. El judaísmo enumera una gran cantidad de formas en que las personas podrían ser impuras, pero la mayoría de ellas tenían una fecha límite. Por lo general, una persona se consideraba limpia esa misma noche después del baño, aunque se estipularon periodos más largos en el parto. Si una persona padecía de una afección de la piel que fuera identificada como la lepra, estas personas se consideraban impuras hasta que la afección se curara. Los impuros no podían adorar con otros, ni tampoco podían ir al templo. Si la condición era incurable, su estado impuro era permanente. Los enfermos debían entonces irse muy lejos para evitar contagiar a otras personas y cuando alguien se acercaba a ellos por error, ellos debían empezar a gritar inmundo, inmundo o impuro. Esto para que la otra persona se diera cuenta y pudiera apartarse inmediatamente. Vemos que la situación de esta persona, de este hombre leproso, era solo esperar morir, sin nadie que pudiera ayudarlo. En el punto 2 vemos de alguna forma que este hombre desafió todas estas complicaciones por su enfermedad y se llenó de convicción y determinación. Y sin importar lo que la gente dijera,
Él se presentó al frente de Jesús y se postró a sus pies en un acto de humildad y fe. Llama la atención la actitud humilde del leproso, de rodillas a sus pies. Solo le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, este hombre reconoce el poder de Jesús y respeta su libertad para decidir. Él reconoce la necesidad de una acción divina para curar su enfermedad y restaurar su vida social, que estaba destruida. Jesús es Dios de compasión y misericordia. El hombre fue sanado. Jesús no solo lo limpió y sanó, sino que lo restauró a vivir una vida digna, demostrando así su autoridad sobre las enfermedades y rompiendo el estigma de impureza que rodeaba al leproso de esa época. En el punto 3, y ya terminando, dice que la lepra se anuncia por primera vez en la Biblia en el libro de Levítico, específicamente en los capítulos 13 y 14 del Antiguo Testamento. Según la ley de Moisés, un leproso solo podía ser considerado limpio después de ser examinado por un sacerdote. El sacerdote era la autoridad religiosa que determinaba la condición de la lepra. Implicaba también ofrecer las ofrendas prescritas por la ley, que eran necesarias para la expiación y para restaurar al individuo de la comunión con Dios, su familia y comunidad. Pero aquí podemos hacer una pregunta. Pero, ¿por qué presentarse ante los sacerdotes si ya Jesús lo había sanado y declarado limpio? Jesús le indica al leproso que se presenta ante los sacerdotes para que ellos le declaren limpio de acuerdo con la ley mosaica, lo que le permitiría reincorporarse a la sociedad y a la adoración religiosa, demostrando así que no invalidaba las escrituras, sino que cumplía con ellas para que la sanación fuera oficialmente reconocida. A su vez, los sacerdotes también pudieran atestiguar públicamente la sanidad del hombre. Con esto, validaría el poder divino de Jesús, destacando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Y esto lo encontramos en Isaías, lo podemos ver en el capítulo 35 del 5 al 6, donde habla de la venida del reino de Dios con señales como la sanación de los ciegos, los sordos, los cojos y los leprosos. Hay algo que no podemos pasar por alto, que es un encargo muy importante de parte de Jesús hacia el hombre sanado. Jesús le dice, vete, no te quedes en esta área, ni difundas la noticia sobre este milagro. Jesús vino a esta tierra a cumplir el plan de Dios para la salvación de la humanidad mediante su expiación, anunciar el reino de Dios y la vida eterna, pero la noticia de su capacidad de sanar milagrosamente ya está dificultando su ministerio. Jesús quiere enseñar en sinagogas, lugares que eran relativamente tranquilos. Allí su afirmación sobre el cumplimiento del Antiguo Testamento y el hecho de ser el Mesías prometido podían contemplarse y entenderse dentro de un entorno legítimo. Por eso, si una multitud tan grande lo siguiera todo el tiempo, sería imposible ir a diferentes ciudades y sinagogas. Sin embargo, el hombre desobedece y divulga por todas partes que Jesús lo ha sanado, lo que obliga a Jesús a retirarse a lugares deshabitados para evitar la publicidad masiva de su milagro. Creo que todos hemos pasado por situaciones de salud o trabajo complejas y hemos pedido por un milagro, ya sea para nosotros o para los demás. Y debo reconocer que un milagro concedido por Dios se puede llenar de alegría y satisfacción, pero si no tiene fundamentos en la fe y en la enseñanza de Jesús, solo podría ser un buen momento. Desafortunadamente, el hombre con lepra cayó en la misma tentación que posiblemente nosotros caemos también. Y es el valorar más las bendiciones físicas y sociales que las espirituales. Tal vez nos cuesta identificar qué es lo realmente importante, si las enseñanzas de Jesús sobre su reino o el milagro que Dios hizo en nuestra vida. El milagro en sí no trasciende, la palabra de Dios sí. Significa que, mientras que un milagro es un evento sobrenatural que puede ser impactante, su verdadero valor y significado a largo plazo no radica en el suceso mismo, sino en el mensaje divino y la revelación que esa palabra trae consigo. Los milagros a menudo sirven como señales para confirmar la autoridad y el mensaje de Dios, pero es la palabra de Dios la que es eterna, tiene autoridad y debe ser el foco de la fe y la confianza.
La lepra se describe como algo más que una enfermedad en la Biblia. Sirve como un poderoso símbolo de pecado, decadencia espiritual y separación de Dios. La forma en que la lepra afecta la piel y el cuerpo refleja cómo el pecado corrompe el alma. La lepra, que desfigura y se propaga, representa la naturaleza insidiosa del pecado. Se infiltra en todos los aspectos de la vida, causando desfiguración moral y espiritual. Hoy Jesús está extendiendo su mano para tocarnos y cambiar nuestra vida por completo. En su gracia se dirige a todas las áreas de nuestra vida y a la vez que toca nuestra parte física, espiritual, emocional, mental, social y lo más importante, nos hace dignos de estar en presencia de Dios. Esta misma sanación instantánea ocurre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Todavía podemos tener dolencias físicas y luchar con el pecado a medida que crecemos en nuestro caminar cristiano, pero espiritualmente se nos sana de inmediato. El proceso de discipulado, encontrar una iglesia, aprender y ser reconocido como cristiano es muy importante. Los jóvenes creyentes tienden a tener un gran entusiasmo, pero si no se basan en la palabra de Dios, su explicación sobre lo que Jesús ha hecho por ellos puede ser incorrecta o incluso comunicarse sin un entendimiento completo de lo que realmente significa. No sabemos si este hombre sanado por su lepra logró entender el significado de la importancia de la proclamación del reino de Dios. Más allá de su emoción por contar a otros de su sanación, lo cierto es que lo más importante es aferrarse a Jesucristo, a su sacrificio en la cruz que trajo nuestra salvación y no solo los eventos sobrenaturales. Aferrarse a Cristo implica una conexión profunda y constante con Dios a través de la fe, la obediencia, la esperanza y el amor. Esto traerá paz y guía en cualquier circunstancia, incluyendo en los momentos más dolorosos que estemos viviendo. Para terminar, les dejo este versículo que está en Mateo 6:33, donde dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Que Dios les bendiga.